Bien, amigos, domingo a la mañana hace frío. Realmente aquí en Buenos Aires, estamos en Vicente López, en el campo de deportes del Centro Asturiano de Buenos Aires. Un centro asturiano que cada día está más pujante, sin lugar a dudas, con un trabajo realmente espectacular que lleva quien preside la institución, Pilar Simón, con toda su comisión directiva. Pero nos vamos a lo que es el ámbito deportivo, el ámbito del fútbol, que es la pasión de multitudes. En estos momentos tenemos un Mundial de Clubes 2025 que es un éxito, que ya inclusive la FIFA está ya trabajando en el próximo Mundial de Clubes. Pero, ¿saben qué? Hay algo muy importante, un valor agregado, que es el semillero, los más pequeños. Uno nunca sabe si puede llegar a ser un futuro Messi. O acá, en Buenos Aires, en este campo de deportes, de fútbol asturiano, tenemos un futuro Messi. Pero bueno, vamos a charlar un ratito con uno de los referentes también del deporte asturiano acá en Buenos Aires, que es José Manuel Alonso Santos, bien digo. José Manuel, gracias por este ratito aquí en lo que es ESNE+, a través del Sol de Nuestra España, edición federal. Gracias por estar con nosotros. No, por favor, gracias a ustedes, gracias por venir. Para nosotros es un placer recibirlos. Y nada, si bien hace un poquito de frío, acá con el café y en un buen clima se pasa bien. Así Pero que, claro que sí, claro que sí. Gracias por venir. Un clima realmente muy especial, José Manuel, porque yo estaba señalando un semillero. Pero claro, realmente hay que destacarlo que vinieron gente de Asturias y de un club por excelencia que representa a Asturias, a España en todo el mundo. Y quiero que nos cuentes un poquito. Bueno, correcto. En esta oportunidad estamos compartiendo 4 días en un campus con el Real Oviedo. El Real Oviedo es un club de Asturias, un club muy importante, y se dio la casualidad, casualidad o causalidad, pero el club la semana pasada pasó a Primera División, así que estamos muy contentos. Pero bueno, esta acción la veníamos gestando, ya trabajando hace bastante tiempo. Queríamos empezar a involucrarnos con clubes internacionales y con clubes de nuestra región de Asturias, así que decidimos avanzar con un campus y con un tryout acá en el Centro Asturiano de Buenos Aires, que la verdad, y con orgullo lo decimos, fue un éxito. Estamos con muchos chicos, más de 150 jóvenes participando de ambas actividades. Y muy contentos, la verdad que muy contentos, y creo que es el inicio de una relación internacional que a futuro vamos a seguir apostando. Contaros un poquito, y le contamos también a la audiencia a través de ESNE+, y lo que es el Sol de Nuestra España. Vemos acá un campo de deportes espectacular, un mantenimiento realmente espectacular del campo de deportes. Muchos chicos, ¿qué edades? Contanos. Bueno, hay edades de 8 a 13 años para hacerlo en el campus y edades un poquito más grandes para hacer el tryout. Y correcto, estamos en las instalaciones del Centro Asturiano. La verdad que hace varios años ya pusimos en agenda poner en valor esta parte deportiva y sí, los chicos están acá disfrutando y participando en el campus. Claro. Y aparte la cantidad de chicos, realmente la convocatoria fue excelente, pero ya están trabajando a futuro, es así, ¿no? Exacto. Punto número 1, a ver, si bien las personas del Real Oviedo obviamente están acá compartiendo metodología, tácticas, haciendo un intercambio de conocimiento, también están haciendo scouting o fichaje, pero no es el objetivo principal del campus, sino el objetivo principal es esto, el deporte, la integridad, poder recibir técnicas, capacitaciones, metodología de coach internacionales, no solo para los niños, sino también para nuestros profesores de la institución. Así que ese es el objetivo número 1. Objetivo número 2, si eventualmente hay un chico que tiene alguna capacidad superior y demás y puede tener la suerte de ir a tener un intercambio en el exterior, nada, sería la frutilla del postre. Claro. Pero bueno, la idea es eso, es poder estar acá, compartir, pasar un lindo día en familia, con compañeros tanto del club, hay gente que vino fuera del club que no son socios, así que me parece que también está bueno para la exposición a nuestra institución, Claro. como lo venimos haciendo. Un domingo familiar, como uno de las propuestas que tiene habitualmente el Centro Asturiano de Buenos Aires, pero además le contamos a la audiencia, querido José Manuel, que todo esto se viene trabajando, se viene desarrollando, un trabajo de toda la comisión directiva y lo que es la parte de deportes, y que han sacado en otras disciplinas deportivas, le contamos a la audiencia, grandes valores de juventud que han competido en distintos puntos de la Argentina y el mundo también. Totalmente. Como vos mencionaste, esto es un trabajo, primero agradecer a la comisión directiva por el apoyo incondicional. Uno ve el resultado de estos 4 días, vemos a los niños, vemos a los coaches, vinieron personas del Real Oviedo, asturianos que están acá,
pero el trabajo se inició mucho antes, muchísimas videoconferencias, alineación, planificación, gastronomía, catering, etc. Así que es un trabajo muy, muy fuerte que se hizo con anterioridad. El campus fue un éxito. En un momento tuvimos que cerrar un poco las inscripciones por un tema de capacidad y para poder entregar un buen nivel de servicio a los niños. Y eso nos da una pauta de poder seguir apostando a esto, así que ya estamos poniendo en agenda con el Real Oviedo poder replicarlo fin de este año y principio del año que viene. Eso por un lado. Y por otro lado, en paralelo también estamos trabajando con el Sporting de Gijón, que ya tenemos un acuerdo cerrado para hacer una actividad muy similar a esta para la primera semana de diciembre de este año. Así que si uno empieza a analizar todo lo que estamos trabajando con los dos clubes más importantes de Asturias, estamos teniendo acuerdos internacionales que me parece que eso posiciona al club desde otro lado. Claro, lo fortalece institucionalmente no solamente en el país, sino en todo el mundo, porque uno nombra el Centro Asturiano de Buenos Aires y obviamente es reconocido mundialmente, mismo cuando se ha llevado eventos y congresos también y simposios en Asturias, donde el Centro Asturiano dice presente, como otras entidades asturianas acá a lo largo y a lo ancho del territorio argentino, pero fundamentalmente aquí en Buenos Aires, donde se le da un valor agregado a todo lo que llevan adelante el trabajo. Así que bueno, gracias José Manuel, vamos a disfrutarlo. Por favor. Realmente este ratito acá, fría mañana, aquí en Buenos Aires. Fría mañana, pero en un lugar muy lindo, la verdad que... Sí. Y un poquito el sol acompaña, así que... Exactamente, y aquellos que se nos metan en lo que tiene que ver nuestro canal de comunicación de SN+, van a poder ver imágenes de este amplio campo que posee el Centro Asturiano aquí en la zona norte del Gran Buenos Aires, aquí en Vicente López. José Manuel, nos estamos viendo. Nos estamos viendo, a ver, este fue nuestro primero. No digo que fue una prueba de concepto, porque no fue una prueba de concepto, estábamos seguros que iba a salir bien, pero salió también que nos da más energía para seguir apostando y mostrando que este es el camino. Así que para el segundo semestre, cuando empecemos a planificar los otros campus, los otros tryouts, los vamos a poner en comunicación de forma anticipada para compartirlo, para compartir y invitarlos a todos los que quieran participar de esta actividad, de este encuentro. Así que, Oscar, muchas gracias por venir. Gracias a vos. Y a disfrutar del día. Gracias a vos, gracias. Y recuerden que las puertas del Centro Asturiano de Buenos Aires están abiertas para toda la comunidad. Sean asturianos o no asturianos, españoles de otras regiones de nuestra madre patria, argentinos de otras nacionalidades, que quieran compartir en comunidad una buena propuesta realmente muy especial y muy particular para la familia que vive en la Argentina. Esta es la posibilidad. El Centro Asturiano de Buenos Aires, aquí en Vicente López. Bueno, seguimos en el Centro Asturiano de Buenos Aires. Obviamente ya ha concluido hace instantes esta propuesta tan especial del Real Oviedo junto al Centro Asturiano. Claro, si hablamos del Real Oviedo, que preside Martín Peláez, una institución que ya cumplió 99 años, ya va rumbo al centenario el próximo mes de marzo del 2026. Por un lado, Martín Peláez como presidente del Real Oviedo. Por otro lado, a 12.000 kilómetros de distancia, Pilar Simón, que preside el Centro Asturiano de Buenos Aires, un ícono sin lugar a dudas de la colectividad española en la República Argentina, ya con 112 años también. Y una propuesta muy especial que sin lugar a dudas, también con la inclusión del director deportivo Suárez, Roberto Suárez, pero tenemos a uno de los entrenadores de este Real Oviedo que ha pasado a la primera división. Tenemos un equipo de primera división del fútbol europeo aquí en la República Argentina, aquí en Buenos Aires y aquí en el Centro Asturiano. Estimado Alberto Menéndez, gracias por estar con nosotros. Esto es SN+, a través del Sol de Nuestra España, edición federal. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, cuéntanos un poquito, porque es la primera vez que ustedes vienen aquí. Sí. ¿Qué impresión te llevas de esta gran movida, sin lugar a dudas, de futuros deportistas del fútbol? Pues resumiéndolo en una palabra, inmejorable. Inmejorable porque cuenta con un capital humano organizador, una capacidad de trabajo, una profesionalidad en la parte que nos acoge, que es un poco la que nos ha ayudado a organizar esto, la que ha organizado esto.
por otro lado el centro asturiano, que vamos a decir, con Pilar al frente, también máxima ayuda, colaboración, ayudarte a sentirte como en casa. Y luego a nivel futbolístico que nos encontramos aquí, bueno, nos imaginábamos, no vamos a descubrir ahora mismo el talento que hay en Argentina. Y como primer desembarco en unas jornadas al final reducidas de 4 días, la verdad es que la impresión global de todo es inmejorable. Claro, uno siempre habla del semillero, habla de grandes jugadores, el caso de Messi, por ejemplo, y otros grandes del fútbol europeo. Claro, los chicos tienen esa ilusión de llegar tal vez a un Messi o a algún otro jugador que tengan como estereotipo. Tu impresión, ¿cómo viste a los chicos, a los peques? Yo, a ver, es que te vuelvo a lo mismo. En Argentina al final hay muchísimo talento. Evidentemente, pues para el juego que se desarrolla aquí es un talento que es perfectamente válido. Para allí a lo mejor hay alguna pequeña diferencia que se puede ir puliendo con el paso del tiempo, pero la verdad que se ven chicos muy dotados, muy capacitados, muy dotados técnicamente y con una base muy importante sobre la que poder trabajar, tanto clubes aquí como clubes de fuera de Argentina. Claro. Alberto, yo te pregunto, porque tú estás allá en Asturias, en Oviedo, y sin lugar a dudas, esta llegada a la primera división del fútbol español en la liga tan especial que tiene, bueno, nos llega a todos de cerca. Bueno, ¿qué experiencia vivieron estos últimos días cuando pasaron ya a la primera división? Más que nada sensaciones, las sensaciones de alivio, de por fin el trabajo tiene premio. Luego yo me pillé en la distancia porque me pillé en Colombia, que estábamos también haciendo un acto, pero ves a la gente con la que convives todos los días, ese nivel de exaltación, la ciudad hasta arriba, es una sensación más que nada como de liberación, como por fin. Claro. Sí. Bueno, obviamente, por un lado el Centro Asturiano de Buenos Aires, Real Oviedo Camps, Argentina 2025, la Fundación Charco, que también tiene que ver, ¿no es cierto?, en todo esto. Así que hay un trabajo y una movida muy importante. ¿Ya vuelven a Asturias, Alberto? No, yo no, mi compañero se marcha y yo ahora... Bueno, primero vamos a Uruguay, una semana, y luego mi compañero se regresa ya a España y yo me voy 4 semanas a Estados Unidos. Perfecto. Y después ya sí... vas a volver a ver a la familia que ya toca. Y a retomar las actividades, sí, claro. Porque ya la primera división del fútbol español, que nosotros la seguimos de cerca aquí en la República Argentina, es muy fuerte, muy dinámica y sin lugar a dudas, bueno, lleva a poner a la vanguardia a un equipo como el Real Oviedo para que sigan trabajando. Así que, sí. Bueno. Perfecto. Alberto, gracias por este rato acá en ESNE+, en lo que es el Sol de Nuestra España, edición federal. Alberto Menéndez, uno de los responsables también de llegarse hasta aquí, hasta 12.000 kilómetros de distancia, acá en la República Argentina, en estas bellísimas instalaciones del Centro Asturiano de Buenos Aires, y que por supuesto este campo de deportes que es un privilegio para toda la comunidad aquí en el Río de la Plata. Alberto, muchas gracias. Gracias y mucha suerte. Gracias a vosotros.